¿vale? Bueno, pues aquí estamos con Iri Mogollón González, traductora de cómics y de libros. Ahora nos contará un poquito su trayectoria y que ha tenido a bien querer participar en esta entrevista que le vamos a hacer en línea con el programa anterior en el que reseñamos el cómic Safely Endangered de Fandogamia, en el que ella hizo la labor de traducción y tuvimos ahí la oportunidad de contactar y quiso participar. Muchas gracias, Iris, por estar con nosotros y bienvenida a Escala 616. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, pues vamos a entrevistarte, como te hemos dicho fuera de micrófono, para conocer un poquito la trayectoria tuya personal en la profesión y también conocer un poquito cómo funciona el proceso tanto creativo como el propio proceso editorial, ¿no? de tu trabajo de traducción. Vamos a dejar a Víctor que haga de periodista, que es el profesional con su título por delante. Y lanza la primera pregunta, Víctor. Bueno, Iris, para el que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, dónde podemos encontrarte. Pues mira, yo estudié traducción e interpretación y tuve la suerte de hacer las prácticas con Fandogamia, precisamente, y estuve con ellos pues 10 meses o 9 meses. Y después de mis prácticas, o sea, antes de acabarlas, me dieron la oportunidad de empezar con ellos a traducir, porque realmente esta es mi primera traducción, aunque ha salido este año por la pandemia, realmente esa es mi primera traducción, más que, porque han salido antes otras, pero es que realmente esta es. Y tuve la oportunidad de hacerlo con ellos y bueno, antes de o sea, después de este cómic he tenido más traducciones de libros sobre todo, pero esta es realmente mi primera traducción. Ajá. Y bueno, ¿cómo llegaste a Fandogamia y qué has estudiado? Pues estudié diseño gráfico y luego hice traducción e interpretación. Y en el último año de carrera, pues es obligatorio tener prácticas de traducción, ya sea de traducir o estos proyectos, bueno, algo que esté relacionado con la carrera. Y yo quería traducir cómics o libros, traducción literaria, y contacté con ellos por su correo. Y fue todo muy rápido, fueron muy, muy, muy agradables y nada, según contactaron ellos con la universidad y empecé con ellos a prácticas y estuve con ellos 9-10 meses. Muy bien. Sí, pues si fueron seguramente tan amables como cuando nosotros contactamos con ellos porque queríamos colaborar y también la verdad que ya destacamos en el programa anterior que fueron los primeros que nos tendieron la mano y de manera muy amable. Sí. Por lo que aquí hay dos versiones originales de qué ha ocurrido que tenemos buena experiencia, ¿no? en ese sentido. Oye, ya que estamos hablando de Fandogamia, disculpa, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo son ellos, cómo funcionan y demás? Pues mira, yo como estoy en Madrid, las prácticas las hice a distancia. Ellos me mandaban archivos y yo traducía. Pero se hizo unos meses después la Japan Weekend, aquí en Madrid, que para quien no lo conozca es una convención de cómics y de manga, cómics en general, y ellos venían. Entonces me dijeron, oye, pues si te quieres pasar aquí al stand, te damos unas entradas y te vienes pues, un día o dos y nos conoces y ves cómo es el trabajo, aunque no sea la editorial, pero ver cómo ellos trabajan, por ejemplo, en una convención. Y tuve la posibilidad de conocerles, la verdad es que son súper cercanos, la verdad es que es una experiencia muy, muy buena con ellos. Yo voy metiendo mis preguntillas fuera de guión. ¿Tú tenías algún acercamiento ya por parte personal hacia el mundo del cómic? Entiendo que la literatura es como algo más extendido, pero ¿el cómic era un medio que te había traído? ¿Ya habías tú consumido cómics de alguna manera antes de esto? A mí me gustan los cómics, como lectora me gusta. Entonces cuando me dejaron, bueno, como las prácticas en la universidad realmente o sea, te dicen que tienen, pero luego no tienen para todo el mundo, entonces yo decidí buscarme las prácticas por mí misma y pues estuve mirando editoriales, pero o sea, muchas, unas me contestan, otras no. Y pues en internet vi a Fandogamia y la verdad es que no los conocía antes. Bueno, no los conocía como tal, pero sí que había visto algún cómic suyo. Y los contacté y la verdad es que las que me siento muy, muy afortunada de que haber tenido unas prácticas con ellos, porque al final he aprendido mucho.
Bueno, y ya que has estado formando parte de la industria del cómic, o estás, ahora nos contarás, nosotros hemos descubierto prácticamente a raíz de esta entrevista, a raíz de este interés, que había una parte esencial de este proceso que es la traductora, que es algo que nosotros no apenas conocíamos vuestro trabajo y es algo que yo nunca había pensado. Entonces te quería preguntar si, aparte del traductor, ¿qué otros esenciales, entre comillas, hay en la industria del cómic? Porque al final siempre nos quedamos con dibujante, autor, editorial y poco más. Pues, por ejemplo, en la parte de traducción, o sea, me estoy yo. Al final, después de que yo entregue lo que es el manuscrito traducido, luego está el editor y el corrector. Y es una parte también muy, muy importante del proceso porque al final, como creo que es un trabajo en equipo, porque a lo mejor yo puedo tener una idea y a lo mejor yo me encisco en esa idea y al final siempre necesitas otros ojos para ver, a lo mejor esto no casa o esto está mal o una errata. Al final siempre es muy importante que haya otros ojos y otras ideas y siempre todo el mundo puede aportar. También es verdad que depende la editorial, el traductor es parte del proceso o no. Yo he tenido la suerte de que con el cómic, cuando se estuvo corrigiendo o estuve revisando, sí que me dejaron ser parte de algún proceso de revisión. Aunque luego hubo otra persona que revisó otra vez, pero por ejemplo nunca ha pasado eso. Bueno, y tú como traductora, dentro de tu trabajo, dentro de la industria, ¿te sientes valorada o creéis que estáis ahí tapados un poco y que al final solo aparecéis para lo malo? Aprovecha para reivindicarte, Iri. Vale, la figura del traductor en realidad es muy invisible. Siempre sale, realmente siempre salimos cuando las cosas salen mal, más cuando salen bien. Cuando sale algo bien, pues es como que lo das por hecho. Siempre sale todo, ya sea en redes sociales o en medios, cuando hay una traducción, vamos a decirlo, mala o que no ha gustado. Y la verdad es que es un proceso, por lo menos en la literaria, es un proceso bastante largo, no es tan fácil porque depende el material, tienes que documentar bastante, entonces sí que es verdad que se nos tiene un poco como que estamos ahí pero que no somos visibles, simplemente cuando hay algo mal. ¿Y cómo fue tu proceso de trabajo? ¿Qué te llega a ti? ¿Cuánto tiempo tienes para entregarlo? ¿Cómo lo haces? Había un pequeño corte, Sí. creo. Víctor, lanza otra vez la pregunta. Ahora Vale, después en posedición lo arreglamos. Quería preguntarte, Iris, ¿cómo es tu plazo los plazos que llevas a la hora de trabajar? ¿Qué es lo que te llega? ¿Cuánto tiempo tienes para devolverlo? ¿En qué formato está? ¿En qué formato lo devuelves? Si al final la traducción es canónica o haces varias para ver cuál encaja mejor, ¿cómo funciona un poco? Vale, depende de la editorial también, eso es muy, muy... con Fandogamia la verdad es que el cómic tampoco era muy largo, con lo cual creo que tuve un mes y medio, no me acuerdo muy bien, pero era poco, pero o sea, estaba bien porque no es un material súper largo, a lo mejor lo único que tenías que tener más en cuenta era pues juegos de palabras, que da un poco más pero realmente eso depende mucho si por ejemplo es un libro, pues depende, y también depende del traductor. Yo cuando hago un libro como tal, siempre suelo pedir, también porque tengo, aparte de traducir, también tengo otro trabajo, entonces yo siempre pido 3 meses para un libro. Para el cómic me dejaron, creo que fue un mes y medio, pero fue porque es un cómic que no es largo. El formato, pues depende también. Con Fandogamia se traducía en un formato con Excel, que yo nunca había visto, y con un libro, por ejemplo, pues yo estoy traduciendo en Word. Ajá. Te quería preguntar, yo también mis labores profesionales, también me relaciono con mucho personal en práctica y demás, y me gustaría preguntarte, ya que has destacado de que fue tu primera oportunidad de trabajar en la traducción, aunque ya te digo, tú mismo has dicho que es algo que después en el tiempo no ha sido en la misma orden que fue el trabajo en realidad, por la fecha de publicación, pero fue tu primer trabajo realmente. ¿Cubrió tus expectativas la experiencia laboral en práctica? Es decir, o sea, tú cuando tú querías estudiar para traductora y te enfrentas a esas prácticas, pues te puede pasar que no es lo que te esperaba o incluso que supere tus expectativas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues la verdad es que fue bastante real porque al final aunque ya te digo que cada editorial tiene su manera y de hacer las cosas, siempre, el traductor siempre trabaja en su casa, entonces te mandan archivos y tú los traduces y depende del periodo que tengas que te piden o que tú has pedido,
los mandas. Y eso con Fandango ya era así, la dinámica fue así. Y al final... ¿Ay? Se ha congelado. Ha sido una experiencia que al final pues, me ha preparado para lo que ahora estoy haciendo. Oye, Iris, y me imagino que al traducir, no sé, yo cuando traducía sacándome el B1, tenía cierta... era bastante literal lo que iba traduciendo, era prácticamente palabra por palabra. Tú con los chistes me imagino que no has podido hacerlo, ¿no? No, y tampoco en cualquier traducción, por ejemplo, literaria, y con chistes, ni con cómic, ni con libros se puede traducir tan literal. Al final tienes que adaptarlo al idioma. Entonces, a lo mejor una palabra es así, pero tienes que darle la vuelta y buscar algo que sea natural en el idioma español. Y en el caso de los chistes, pues tienes que ver si ya hay algún chiste ya hecho en español o que puedes meter ahí que lo entienda el lector en español. Y lo que no pierda la esencia, pero adaptarlo. El propio Víctor, me acuerdo en la grabación de nuestro programa anterior, yo creo que él lanzaba esa pregunta, si no me equivoco, de que claro, al haber muchas referencias friki, si tú sentiste la necesidad de tener ese conocimiento friki, no sé si lo llevabas de fábrica o no lo tenías y lo tuviste que buscar o no te era necesario para afrontar las traducciones de los chistes. Depende, hay algunos que sí que sé, otros obviamente no. Por ejemplo, yo de videojuegos no controlo, pero también está ahí el labor de traductor de informarte, de investigar, intentar, pues si no lo sabes, es que tienes que buscar, por ejemplo, en internet ahora mismo que hay un montón de información. Y luego también te digo que una vez yo puedo dejar hecho una cosa y luego en la parte de revisión o corrección, el editor pues a lo mejor sí que conoce de eso y te dice, oye, pues mira, voy a poner esto, o ¿te parece bien que esto? En este caso, entiendo que no fue posible porque el autor ya había publicado estas tiras cómicas en la web y demás, pero quizás en otras experiencias tuyas ya con libros más formato clásico, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿hay relación o puede darse relación entre el traductor y el autor o esa relación nunca existe? No es habitual, pero sí que la hay. Yo, por ejemplo, con el primer libro que traduje, tuve la suerte que el escritor sí que pues habla conmigo, me ha nombrado siempre que ha sacado algún post o algo, y la verdad es que es una persona maravillosa porque la verdad es que para ser primera experiencia siempre me está nombrando, siempre me tiene en cuenta, pero no es lo habitual que se pongan en contacto contigo o que tú puedas hablar con ellos. A lo mejor algunos son bastante que ellos sacan el libro y tú traduces y ya está. Depende de autor, pero sí que puede ser, pero lo habitual es O que sea, no. no es parte del proceso, pero se No. puede dar ocasionalmente. Sí. En el caso de que se dé, entiendo que sí te enriquece mucho, ¿no? Porque tienes la oportunidad de... Sí. Has tenido que, entre muchas comillas, manipular algún chiste porque aquí no entrase, no sé, me imagino que un chiste de, no sé, de la feria de la Semana Santa, aquí estamos en Sevilla, imagino que en otro lado no puedas traducirlo. Entonces, ¿te ha pasado eso? ¿Que te has que cambiar a lo mejor demasiado o incluso eliminar alguna viñeta? El problema del cómic, es más rápido de traducir, pero el problema del cómic es que está sujeto a una imagen. En un libro tú puedes manipular a lo mejor alguna cosa y no pasa nada. Pero en el cómic, en una imagen fija, una imagen que se ve, no puedes, tienes que estar muy pegado a eso. Entonces, a veces es muy complicado el adaptarlo cuando hay una imagen y no sabes realmente que a lo mejor ese chiste aquí en España, por ejemplo, no funciona. Entonces tienes que darle muchas vueltas hasta que, pues, aunque te separes un poco de la idea original, pero que case con la imagen. Bueno, yo creo que acabamos de terminar la parte amable de la entrevista. Ahora te quiero preguntar a ver, va las traducciones. O sea, ¿qué pasa cuando hay una película, un cómic, un tal, que se llama A y aquí aparece con una cosa absolutamente fuera de contexto, absolutamente tal? ¿Eso quién lo hace? ¿El marketing? ¿Sois vosotros los traductores? No, nosotros habitualmente los títulos no tenemos no pinchamos ni cortamos. Hay veces en las que se nos pregunta y a veces se tienen en cuenta, pero en general quien pone los títulos, por ejemplo, en películas es marketing y en libros es el editor. En este caso de este cómic, la decisión de no traducir el título,
porque yo intenté buscar una traducción, no sé si dije peligrosamente a salvo o algo así. Este cómic concretamente no se decidió traducir. Eso, como tú comentas, no es una decisión tuya, en este caso es el editor. No, claro. ¿Cuál sería la traducción del título? Lo que habéis dicho es literal, pero es eso. Pero el problema es que cada vez dices, a mí me ha pasado con un libro que dices, este título o sea, es malísimo, pero luego ves lo original y dices, no puedo traducirlo como tal y que se parezca a este porque no tiene gancho o aquí no funciona. Es que es más complicado que eso, porque yo era mucho de criticar títulos de películas o de libros hasta que me ha tocado en un libro decir mi opinión y decir opciones y decir, madre mía, no vuelvo a quejarme nunca más de la gente que pone esto, porque al final yo digo, guau, es mi momento de brillar y decir un título que me guste y al final no es tan fácil. Bueno, ¿y cuál es la traducción entonces? ¿La que hemos dicho nosotros? Sí, yo creo que esa es la que yo pensé, pero al final se ha decidido dejarlo en inglés. A mí me gusta en inglés, pero también entiendo que a lo mejor otras personas no lo entienden, entonces... De todas maneras, yo creo que ya estamos aquí en el terreno de la opinión. Como esto viene ya de internet, de unas tiras cómicas que son conocidas, entiendo que es una buena decisión mantener el nombre porque ya la gente lo conoce por este nombre. Claro, ese es también otro punto, en que estos cómics vienen de internet y ya son conocidos, entonces no vas a cambiar el título si ya se conoce por ese título. Oye, otra, digamos, ventaja que tiene la labor de traducción es que tiene la capacidad de poder disfrutar de ciertas obras en primicia, ¿no? Antes de que las lea alguien, ¿no? Eso lo considera, entiendo, una ventaja, ¿no? A mí como lectora sí, a veces que digo, uy, pues tengo la suerte de leerme algo antes, a veces incluso, ya no solo que esté en inglés y que no esté en español, sino que te dan a veces manuscritos antes de que salgan incluso en inglés. Depende, bueno. Entonces pues tienes esa ventaja de que te lo lees antes que... Entiendo que como en todos los trabajos pasará, si tienes la suerte de que te caiga algo en tus manos que sea de tu estilo o de tus autores favoritos, también te tocará hacer labores de traducción de cosas que no te gustan y la tienes que hacer porque es trabajo, sí. Evidentemente. Yo tengo la suerte que de momento todo lo que me han ido dando me ha gustado. Es verdad que hace poco tuve que traducir un libro que no me esperaba, que era de los que me había leído y me hizo mucha ilusión. Pero sí, como todo, siempre te va a tocar mejor cosas que te gustan o cosas que menos te gustan, pero al final también tú puedes decir no lo hago o sí lo hago, pero bueno. Te iba a decir que puedes dar de referencias, que no tienes problema en decir el nombre del autor. Antes he visto como que no has querido decirlo, puedes decir el nombre del autor, puedes decir el nombre del libro, que sin problema, que no hay... Bueno. Que no. Estamos en un medio de divulgación sin ánimo de lucro. Aquí no hay problemas de publicidad ni ese tipo de cosas. Puedes decir lo que tú quieras. ¿Vale? Oye, Idi, yo te quería preguntar, al final, cuando he estado pensando en esta entrevista, me he dado cuenta que estoy rodeado de palabras en inglés, ¿no? Por ejemplo, el Zelda Breath of the Wild, Death Note, tal, un montón de cosas en inglés, el título de este mismo cómic. Yo te quería preguntar si a la inversa pasa. Si al final el producto español, o sea, La Casa de Papel o La Casa de Paco Roca, por ejemplo, fuera de España también se llama La Casa o se llama The House o como se diga en italiano o en chino o lo que sea. Que yo sepa, no. Por ejemplo, La Casa de Papel en inglés es Money Heist y lo conoces así. Es verdad que habrá gente que, como todo, pues se interese por el producto original y si sepa el nombre en español, pero en general, por lo que yo sé, siempre lo ponen en inglés. Y yo sé de gente en Inglaterra que Casa de Papel lo conocen por Money Heist, no por Casa de Papel. Bueno, y hablando también del contenido más allá de los cómics, ¿tú crees que se gana mucho leyendo todas las obras, o sea, hablamos de películas, de cómics, de tal, en versión original, o con las traducciones se pierde? Vale, es otro punto complicado. A mí me gusta ver las cosas en original. Yo tengo, sé que en España, o sea, yo como traductora no debería decir esto, a lo mejor, pero a mí me gusta ver las películas en original, me gusta ver con subtítulos y le gusta leer en inglés. Ahora, creo que hay unos muy buenos profesionales, tanto en traducción de libros, de películas, de dobladores, pero sí es verdad que ver y leer en inglés te ayuda muchísimo a aprender el idioma. Al final enriquece muchísimo y parece mentira, pero a mí me parece
importante que se hagan ambas cosas, que a veces te veas pues, una traducción o te das una traducción y otras, pues si te interesa el idioma, verlo en original. A mí, por ejemplo, en las películas me gusta mucho verlo, aparte de porque también voy viendo cómo traducen y cómo eso, y también me viene muy bien para mí. A mí como persona que me gusta el cine, yo creo que pierdo un poco la actuación del actor, pero eso ya es personal. Bueno, pero a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que hacéis una labor también social de acercar productos a sectores de la población que no tienen a lo mejor la posibilidad, por lo que sea, ¿no? Lo que es el mundo de accesibilidad, hay gente pues que le ayudáis, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú has dicho es lo correcto, que haya todas las opciones para que quien pueda permitirse elegir, pueda elegir, y quien no, pues que tenga la solución a su medida. Entonces yo, por mi parte, os agradezco la labor que hacéis porque... Y hay muy buenos traductores de audiovisuales, se hace un trabajo enorme porque es diferente a traducir un libro o un cómic, también tiene sus intríngulis y la verdad es que es un trabajo bastante también complejo. Así que... Bueno, Iris, y yo la última por mi parte, te quería preguntar, bueno, qué es lo que lees, lo que estás leyendo, y si nos puedes dejar alguna recomendación en el podcast, que hacemos mucha divulgación, pues te lo agradecería mucho. Vale, pues yo leo, no tengo un género como tal, porque como traductora final tengo que de todo y la verdad es que me viene bien. No sé, por ejemplo, os puedo recomendar el primer libro que traduje, que es de novela negra. Se llama Los Olvidados y es de Chris Joy. Y la verdad es que yo nunca he leído novela negra hasta que tuve que traducirlo. Y la verdad es que a partir de ahí leo más novela negra. Y no sé. Pondremos el enlace en la ficha del programa para quien quiera acercarse. Pues muchas gracias, Iris. No sé si quieres comentar algo más, que te quedes con ganas, algo que tengas dentro. Yo quería aprovechar esta entrevista para decir esto. ¿Lo quieres decir? Yo creo que hemos hablado todo lo importante en realidad, porque hemos hablado un poco de reivindicar la figura del traductor, un poco de, pues eso, de las traducciones, el proceso. Yo creo que está todo importante y creo que lo más interesante está todo más o menos dicho. Bueno, pues por nuestra parte, agradecerte mucho que hayas querido participar en esta entrevista. Esperamos encontrarte en otros libros o cómics, si se te da la oportunidad de volver al medio. Sí, yo ahora mismo estoy en traducción de libros, ahora más que cómics. Aunque puede que he empezado ya un cómic, no con Fandogana, pero tengo otro cómic diferente a este, muy diferente, pero sí, yo ahora mismo me muevo en literario. Ojo, estaremos atentos. Ahí hay una bueno, exclusiva... a lo mejor no es del estilo, porque creo que es muy, muy diferente, pero bueno, sí, vuelvo a cómic, así decirlo. Bueno, pues esperamos la exclusiva, Iris. Vale. Ya sabes dónde estamos para, si quieres que hagamos difusión de lo que te dediques a trabajar en el futuro. Si nosotros encantados de comunicar a través de nuestras redes los próximos trabajos de Iris en el medio, y para cualquier cosa que te apetezca, pues ya sabes dónde estamos, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, Víctor, algo más gracias, que decir, chicos. ¿no? Pues nada, no. Seguimos nosotros con el programa. Muchas gracias, Iris. Hasta la próxima.